una producción de Discovery Channel. We are and always will be the United States of America. Ellos forman un anillo visible alrededor del presidente. La mejor forma de graficar la protección del presidente es imaginar una serie de capas. Son una fuerza de protección altamente entrenada que sabe de historia, motivada por la tragedia y preocupada de todas y cada una de las amenazas potenciales. Es un trabajo muy estresante y todos sus hombres saben que corren un grave peligro personal. Pero su trabajo debe pasar inadvertido por el público. Sus capas de protección deben ser invisibles, al igual que su nombre: Servicio Secreto. Están armados con un arsenal de protección invisible ante la gente. Sus herramientas incluyen armas especialmente diseñadas, telas a prueba de balas y una armadura transparente lista en un abrir y cerrar de ojos. Esto iba a ser una fuerza letal. Todas hechas en secreto y todas parte de la labor de proteger al líder de la nación de cualquier daño. Él debe ser protegido a toda costa. ¿Cómo lo hacen? Estos son los secretos del Servicio Secreto. 22 de noviembre de 1963. El presidente John F. Kennedy y su esposa Jackie llegaban a Dallas, Texas. Ese sería el día que estremecería a la nación y cambiaría para siempre a la agencia federal de élite en cuanto a la aplicación de la ley. El Servicio Secreto, la agencia que fallaría en protegerlo. El Servicio Secreto realiza muchas tareas, protege nuestra divisa, así como a importantes funcionarios del gobierno estadounidense y a visitantes extranjeros. Pero su más importante tarea se centra en un solo propósito y en una sola persona. Se debe proteger noche y día al presidente de los Estados Unidos más que a la persona en sí, puesto que es el representante del país, también representante de la Constitución, comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Se le debe proteger a toda costa. Desde el asesinato de Kennedy, el mundo se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso y complicado. Ahora las amenazas no se reducen a un pistolero solitario, sino a terroristas sofisticados que operan a nivel global. No hay lugar para errores. Si tienes éxito todos los días durante los 4 años en que es presidente y luego un día algo le sucede, tú pierdes. La agencia perdió ese día en Dallas. Y en retrospectiva, las razones son muy claras. Al llegar al aeropuerto, John F. Kennedy fue inesperadamente recibido por una multitud cálida y amistosa. Pero tras la alegría se había juntado una terrible cantidad de errores. Número 1. A pesar de las objeciones del Servicio Secreto, Kennedy insistió en viajar en un convertible descapotable, donde era vulnerable. Error número 2. La caravana de automóviles atravesó la Plaza Tivoli, donde el presidente era un blanco fácil. Número 3. Debido a razones políticas, los agentes que normalmente rodean la limusina fueron alejados para que las personas pudieran ver mejor al presidente. Uno de ellos alzó los brazos en señal de desacuerdo. Protestó 3 veces contra lo que probaría ser un error fatal. A Kennedy lo mató el tercer disparo del rifle de un francotirador, y si los agentes hubieran estado cerca, podrían haber apartado al presidente del peligro. El hecho es que perdieron al presidente y los agentes que estuvieron allí asumieron la culpa porque ellos fueron responsables. La muerte de Kennedy estremeció al Servicio Secreto. Fue una tragedia para todos nosotros, pero creo que aprendimos la lección. Se hicieron cambios fundamentales y radicales y comenzaron en el lugar más obvio. El vehículo. Las limusinas presidenciales comenzaron como carruajes tirados por caballos. Luego fueron reemplazados por automóviles que usualmente eran abiertos. Las personas querían ver a su presidente. Pero el asesinato de Kennedy provocó un completo rediseño de la limusina presidencial. Un mandatario aislado en un capullo hermético, donde la multitud solo puede escucharse a través de los altavoces.
En verdad lo que hacen es tomar un tanque y hacerlo parecer un automóvil. La limusina más moderna, conocida como la Bestia, tiene un tanque de combustible sellado con espuma que no explotaría ni con un impacto directo. El auto también está completamente sellado contra ataques bioquímicos. Hay abastecimiento de oxígeno y un sistema contra incendios en el maletero. Y también recipientes con el tipo de sangre del presidente. Las puertas pesan tanto como la puerta de la cabina de un 757 debido a su blindaje de 20 centímetros de grosor. Las escopetas Remington están al alcance de la mano. La carrocería está hecha de acero, aluminio, titanio y cerámica. Entre los accesorios se incluyen un parachoques con una cámara de visión nocturna incorporada y cañones con bombas lacrimógenas. Neumáticos capaces de rodar sin presión que funcionan incluso cuando están desinflados. Las ventanas blindadas, conocidas como el blindaje transparente, son uno de los aspectos más asombrosos de la limusina presidencial. Por supuesto, el servicio secreto se rehúsa a decir algo sobre ellas. Pero en Ogden, Utah, la empresa International Arming Corporation utiliza la misma tecnología que se emplea en la Bestia para elaborar el blindaje de los automóviles como este lujoso SUV para multimillonarios, estrellas de Hollywood y jefes de estado. Para demostrar cómo funciona el cristal antibalas, el dueño Mark Barton disparó el mismo blindaje transparente que tiene la SUV, a 6 metros de distancia, 5 veces con una Magnum. Y este cristal no tiene ni la mitad del grosor del que se encuentra en la limusina del presidente. El blindaje de las ventanas comienzan con capas de un vidrio pesado que absorbe el impacto de la bala, pero genera fragmentos filosos mortales. Las capas finales son de plástico. Como un guante de béisbol, estas láminas elásticas detienen la bala por completo, así como también cualquier fragmento de vidrio. Algunos de los proyectiles están de hecho incrustados en el cristal antibalas. Pero, como pueden ver, en la parte posterior, el policarbonato detuvo no solamente las balas, sino también los fragmentos de vidrio. Pero, ¿habría protegido el cristal a John F. Kennedy? Barton dispara con un rifle de alta potencia a 9 metros, una distancia mucho menor que la del asesino al presidente. Como pueden ver, la energía fue dispersada, pero aún así la parte trasera está muy suave. No hubo penetración. Debido al incremento de las amenazas y los secuestros a ciudadanos prominentes o adinerados, la fabricación de vehículos blindados está en plena expansión. Primero, se desmantela por completo, hasta que los cables quedan expuestos. Se añade la armadura de acero, y luego se agrega el Armor Max, un material más liviano y 10 veces más resistente que el acero balístico, que equivale a su peso en oro. Una tela de nylon resistente a explosiones se instala en el piso para anular explosiones desde abajo. Varias capas de metal cierran el extremo de las puertas. Queremos asegurarnos de que no exista ningún ángulo desde donde un disparo pueda traspasar la puerta. Según los informes, los clientes de la IAC han sobrevivido a más de 250 ataques. Reaccionar demanda a una persona entrenada de 3 a 5 segundos, mientras que una persona normal requiere de unos 10 segundos. Por eso el propósito para el cual se diseñaron estos vehículos es proporcionar una zona segura mientras la mente del individuo da la alerta: estoy en peligro, debo salir de aquí. En caso de que algún peligro lo persiga, la empresa IAC también posee implementos de James Bond para protegerlo. Tachuelas letales, cuyo objetivo es detener al vehículo que lo persigue. Un complemento que cuesta $850. La Bestia probablemente no tiene tachuelas para lanzar por la parte trasera. No las necesita. El presidente está rodeado por protección armada. Estar en una caravana da la sensación de asombro y de urgencia. Justo frente a mí hay un auto para cubrirme y algunas personas que parecen guerreros ninja, con unas armas muy grandes. La limusina presidencial es parte de una caravana de 25 a 30 vehículos. Uno de ellos es un centro de comunicación móvil que conecta a los agentes con líneas seguras. El resto de la caravana está compuesta por 2 limusinas blindadas, cada una de ellas copia idéntica de la otra. Una es un señuelo. En el caso de que alguien dispare, hay solo un 50% de posibilidad de que sepan a cuál disparar.
También hay todo tipo de motocicletas, patrullas, vehículos del servicio secreto, automóviles blindados, vehículos de la prensa y de comunicaciones. Ellos mueven una ciudad rápidamente. El presidente está seguro mientras permanezca dentro de la bestia. Pero tan pronto como sale para mezclarse con el público, el servicio secreto trabaja hasta el agotamiento. La limusina presidencial se ha transformado en un capullo hermético. Pero afuera del automóvil blindado, los peligros están en todos lados y son impredecibles. La agencia comenzó a proteger al presidente las 24 horas luego del asesinato del presidente McKinley en 1901, ya que este no tenía la protección del servicio secreto. Pero los políticos siempre insistirán en tener contacto con sus electores, y el servicio secreto tiene que adaptarse. Analizando todo, la responsabilidad recae en el agente que está al lado del presidente, quien debe reaccionar. Pensar en cómo proteger al presidente nos mantiene despiertos en la noche. Pertenecer al servicio secreto implica estar paranoico ante la posibilidad de cometer un error que pueda costar la vida del presidente. Pero tras los anteojos para el sol, hay seres humanos. Definitivamente creo que la presión es multidimensional. Pensamos todo el tiempo, las 24 horas del día, en lo que le podría pasar al presidente. Las decisiones se toman en instantes. Yo era un joven agente. Íbamos camino al aeropuerto Newark, luego de un evento, y pasamos por un pequeño pueblo, una caravana pequeña, y miré hacia adelante. Vi a una persona parada a una cuadra más o menos ante nosotros. Tenía un arma en posición de combate, apuntándola hacia la calle. Comencé a reaccionar. Elevé mi propia arma, mi metralleta Uzi iba a ser una fuerza letal, una metralleta de 9 milímetros. Yo era un buen tirador. Y entonces en una fracción de segundo noté que era una pistola roja. Algo se activó en mi cerebro, diciéndome que eso no era normal. Dudé, no jalé el gatillo, y entonces vi que era una pistola de agua, de juguete. Resultó ser de un chico de 15 años que lo hizo por desafiarnos. Un niño que casi murió por estar jugando. La protección del presidente es tan buena como los agentes altamente entrenados que están cerca suyo. Siempre me sentí responsable por la vida del presidente y yo quería estar muy cerca, lo más cerca posible de él. En Beltsville, Maryland, las estrategias del servicio secreto son repetidas constantemente en busca de detalles en un complejo de entrenamiento de alta seguridad, simulando escenarios de un ataque al presidente. Preparándose para esa fracción de segundo de crisis y peligro que puede ocurrir en cualquier momento. Y ahora las técnicas del servicio secreto son utilizadas en toda la industria de protección de alto nivel. En el servicio secreto, la estrategia básica siempre ha sido lo que llamamos cubrir y evacuar. Cubrirlo, meterlo al automóvil tan rápido como sea posible y sacarlo. Pero, ¿cómo funcionan estas técnicas en la vida real? Las estrategias del servicio secreto son impecables en el entrenamiento y han sido probadas hasta el límite en intentos de asesinato en la vida real. 30 de marzo de 1981, John Hinckley era un joven de 25 años con románticas ilusiones y estaba convencido de que la actriz Jodie Foster estaría impresionada si él mataba al presidente. Afuera del Hotel Hilton en Washington, D.C., Hinckley alcanzó a su objetivo. No creo que exista una demostración mejor de lo entrenados que estamos, como fue el atentado al presidente Ronald Reagan. Tan pronto como se escuchó el primer disparo, Jerry Park y Ray Shaddick tomaron al presidente y lo lanzaron dentro del auto. El agente Tim McCarthy protegió al presidente con su cuerpo y fue herido a bala. En momentos, la limusina se alejaba a toda velocidad de la escena del caos. Hinckley estaba enterrado bajo una montaña de agentes del servicio secreto. El agente McCarthy, el portavoz James Brady y un policía del Distrito de Columbia, Thomas Delahanty, yacían en la acera gravemente heridos. Los tres sobrevivieron, pero Brady quedó con daño cerebral permanente. ¡La ambulancia ya partió! La primera obligación de un agente del servicio secreto es hacerlo todo por el presidente. Si recuerdan el atentado a Reagan, Tim McCarthy lo hizo así, pero él estaba entrenado para hacerlo. Sus heroicas acciones, bueno,
Así lo demuestran. Aunque los agentes en torno al presidente actuaron heroicamente, se cometieron muchos errores. El servicio secreto depende de un sistema de protección perimétrico. El perímetro exterior es un control preliminar de la policía local. Y en el del medio, hay agentes del servicio secreto en busca de armas. Y está además el perímetro interior, que sería la defensa final. Son los agentes en torno al presidente. Hinckley penetró 2 de los perímetros y disparó al menos 5 veces a quemarropa. El servicio secreto intentó por años conseguir detectores de metales para descubrir las armas. Los autorizaron días después. Los perímetros se intensificaron y la idea de una llegada y partida en público se terminó luego del atentado contra el presidente Reagan. Solíamos ingresar al presidente a través de los depósitos de carga de los hoteles, nunca por el vestíbulo, y podíamos evacuar todo el depósito de carga. Recuerdo que un día el presidente se bajó del auto en un hotel y dijo, ¿saben qué? Si alguna vez me bajo del auto y no siento olor a basura, pensaré que estoy en el lugar equivocado. Los agentes estudian la grabación de incidentes a lo largo del mundo, como el asesinato del presidente egipcio Anwar Sadat en 1981. Y hubo otros cambios. Ahora hay antifrancotiradores en el perímetro externo y la ruta del presidente se estudia con mayor cuidado. Aunque estén alerta, los agentes mantienen el espacio alrededor del presidente en calma. Un método es mantener sus armas escondidas. De hecho, solo los hemos visto sacar sus armas en público unas pocas veces. Una de estas fue durante el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan. Un agente sacó una subametralladora Uzi de un portafolio. Estas armas tienen la tendencia a esparcir los disparos y su uso podría poner en peligro a los transeúntes. El servicio secreto se cambió entonces a la muy certera subametralladora FN P90. Una de las ventajas de la P90 es que resulta bastante controlable. Pero la P90 tiene otra ventaja. Dispara municiones ligeras de 5.7 por 28 milímetros diseñadas para perforar el blindaje personal. En 1997, en un asalto a un banco en Los Ángeles, hombres armados y con blindaje personal sometieron a la policía mientras caminaban por las calles libremente. Ese tipo de escenario es una verdadera pesadilla para el servicio secreto. Se necesitaron más de 200 policías para someter a los 2 asaltantes. El servicio secreto comprendió que tenía que ser capaz de contraatacar. La P90 es la solución científica para el blindaje personal. Otro paso en la escalada armamentista entre el servicio secreto y los potenciales asesinos. Pero la mayoría de los agentes en torno al presidente llevan consigo el arma más usada por el servicio secreto, la pistola automática Sig Sauer P229. Fabricada en New Hampshire, la P229 procede de la unión entre armeros alemanes y suizos. La ciencia está en las tolerancias que pueden ser tan buenas como para fabricar armas de grosor mínimo. Y antes de que cualquier P229 deje la fábrica, el arma se pone a prueba repetidamente. Debe ser completamente confiable. El negocio de las armas es un negocio muy conservador. Nuestros clientes, como el servicio secreto, no querrán tocar siquiera un sistema que no haya sido probado por muchos años. Pero a corto alcance, la fuerza letal no es la única opción disponible. La nueva tecnología nos proporciona de una alternativa que no es letal. Es fabricado por una compañía pequeña e independiente en Hartford, Connecticut. Ideado y fundado por Titus Casasa, el láser Dazzler o láser cegador puede bloquear temporalmente la visión del agresor y ya se ha utilizado en Irak para detener a los vehículos sospechosos sin tener que dispararles. Los láseres son de un único color. Las luces son tan concentradas que pueden utilizarse en una cirugía ocular y son tan poderosas que pueden cortar el acero. Usados con cuidado por agentes entrenados, los láser Dazzler pueden proteger al presidente tras una muralla verde con un riesgo mínimo para la potencial amenaza y para los transeúntes inocentes. Pero mientras que el láser puede neutralizar a un francotirador inclusive a unos cientos de metros, el presidente aún es vulnerable a grandes distancias. Sobre todo cuando se encuentra en el aire. Esta es la imagen simbólica del presidente cruzando el césped de la Casa Blanca para abordar el Marine One. Los helicópteros Black Hawk
que se utilizan actualmente fueron adquiridos en 1979, con un costo de $15 millones cada uno. Lo que más me llama la atención sobre el Marine One es que, a pesar de ser un helicóptero, hasta los susurros de los pasajeros son audibles. Es increíble. Es fabulosamente a prueba de sonido. Cualquiera que alguna vez haya volado en helicóptero sabe lo ruidosos que son. A veces debes ponerte tapones en los oídos y gritar muy fuerte porque es muy difícil que te escuchen. O simplemente no hablas porque no puedes. Pero ese no es el caso del Marine One. El problema con el helicóptero es que puede ser derribado con facilidad. Y el Black Hawk, utilizado por las fuerzas estadounidenses, ha sido derribado numerosas veces. La proliferación del arma antiaérea, el misil rastreador de calor que se dispara apoyado en el hombro, es tal vez el dispositivo más peligroso para el servicio secreto. Irónicamente, las amenazas provienen desde los Estados Unidos. En los años 80, proporcionamos misiles Stinger a la resistencia afgana contra la Unión Soviética. Fue una preocupación que estos misiles cayeran en manos equivocadas y fueran utilizados contra el presidente. Existen 30.000 partes en un helicóptero Black Hawk y más de 200 son vitales para el funcionamiento. Tan solo un error o un proyectil pueden derribar el helicóptero. Para protegerse de esta posibilidad, el Marine One siempre vuela en grupos de hasta 5 helicópteros idénticos. Es como las 3 tazas. Alguien esconde una nuez dentro de ellas y mueve las tazas de un lugar a otro. Es decir, es el mismo concepto porque tú quieres ocultar al presidente en uno de los helicópteros. Mientras el Marine One puede ser parte de un sistema de protección al presidente, no hay forma de ocultar al Air Force One. Este Boeing 747 tiene 6 pisos de alto y es capaz de mantenerse en vuelo indefinidamente con reabastecimiento aéreo. El espacio de 372 metros cuadrados incluye una suite para el presidente, enfermería con camilla de operaciones, sala de conferencias, oficinas y un área de prensa. El diseño exacto es uno de los secretos mejor guardados. El Air Force One es potenciado por 4 motores jet CF680C2, cada uno con 56.750 caballos de fuerza. El avión vuela a 982 kilómetros por hora. Las pruebas aseguran que los jets son eficientes incluso en las peores condiciones climáticas. Aún así, el mismo misil Stinger que los talibanes utilizaban para derribar los helicópteros en Afganistán puede derribar al Air Force One. Hace 5 años, una operación Al-Qaeda disparó un misil rastreador de calor contra un avión en Mombasa, Kenia, y afortunadamente falló. Es uno de esos escenarios que aún prevalecen, que siguen intentando y que resultan ser una pesadilla para el servicio secreto. El 11 de septiembre de 2001, el servicio secreto pensó que podía estar frente a esa misma posibilidad. Estados Unidos estaba bajo ataque y el Air Force One se había convertido en la Casa Blanca. Ese día el Air Force One voló sobre los 13 kilómetros de altura y adoptó tácticas usadas durante la Guerra Fría y que eran parte de su plan de acción, el cual consistía en volar sin rumbo fijo. El presidente George W. Bush quería regresar a Washington inmediatamente, pero ahora el servicio secreto era el que estaba al mando. Esto no es una película, y si algo le llega a suceder al presidente, ¿pueden imaginar lo profunda que sería la crisis? Por eso existe el servicio secreto. Con la fortaleza del Pentágono aún envuelta en humo, la capital todavía no podía considerarse segura. Por primera vez en suelo estadounidense, el Air Force One tuvo como escolta a un avión de caza. Y eso dio lugar a una especie de contienda durante todo el día con el presidente. Yo recuerdo claramente que me dijo, no quiero que un terrorista con aires de grandeza me mantenga fuera de Washington. La gente quiere saber dónde está su presidente. Y el AEC, agente especial a cargo del servicio secreto del presidente, le respondió, señor presidente, aún es demasiado inseguro. Finalmente, luego de 2 horas y 2 paradas en bases aseguradas de la Fuerza Aérea, el presidente Bush regresó a Washington y habló a la nación desde el despacho oval. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Pero se aprendió una lección crucial. El Air Force One tiene que estar listo para ser el centro del gobierno estadounidense en una emergencia.
El 11 de septiembre, mientras era aerotransportado, al presidente Bush le fue imposible transmitir desde el avión. Pero hoy, un nuevo sistema de comunicación hace que el Air Force One tenga la misma tecnología de punta que la Casa Blanca. Lo que ese día demostró, con una certeza muy evidente, fue que el servicio secreto enfrentaba un nuevo tipo de amenaza. La audacia de los ataques cambió todo e incrementó el desafío para todos los antiterroristas y oficiales de seguridad en todo el mundo. Desde el 11 de septiembre el servicio secreto ve amenazas por todas partes, incluso en el lugar que debería ser el refugio más seguro del presidente, su propio hogar, la Casa Blanca. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones con una extensión de 18 hectáreas, y las maneras de protegerlas son muy secretas. Justo debajo del despacho oval, en el ala oeste, se encuentran las oficinas centrales del servicio secreto. Es el centro de la burbuja que rodea a la familia del presidente. Las paredes son protegidas por detectores de radiación. Cada cerradura tiene una llave y un código especial para abrirla. Hay botones de pánico ocultos en estatuas o escondidos en cajones en muchas habitaciones. Sensores subterráneos de movimiento están diseminados a través del césped de la Casa Blanca. Antifrancotiradores vigilan en silencio, preparados para derribar a cualquier asesino potencial. La Casa Blanca tiene un gran problema con lo que nosotros llamamos mantener a distancia. Es difícil para cualquier vehículo acercarse a la Casa Blanca. Esta tiene un gran control sobre la vecindad, que cubre 18 hectáreas que están alrededor de la Casa Blanca, lo que da un gran sentido de seguridad. El primer atentado contra un presidente en su hogar fue dirigido al presidente Harry Truman por dos nacionalistas puertorriqueños en 1950. Truman se hospedaba al otro lado de la calle en la Casa Blair, mientras la Casa Blanca era remodelada. Luego de un intenso tiroteo, un asesino, Criselio Torresola, yacía muerto en la acera, impactado por una bala del oficial del servicio secreto, Leslie Coffelt, quien murió 3 horas y media después en cirugía. Fue el único miembro de la agencia que murió durante un ataque al presidente. Aunque había sangre en la acera enfrente de la Casa Blair, la Casa Blanca seguía siendo vulnerable, por lo que hubo intentos de penetrar la burbuja. En 1994, un veterano mentalmente inestable, Francisco Durán, disparó con un rifle semiautomático a un hombre que vestía un traje, a quien confundió con el presidente. Sin embargo, Clinton estaba adentro viendo televisión. Hubo una escaramuza porque el presidente quería observar lo que estaba pasando y el agente quería apartarlo de la ventana. Durán pudo disparar 29 veces antes de que los transeúntes y no el servicio secreto lo desarmaran. Actualmente, la ciencia avanzada puede acelerar el tiempo de reacción de los agentes. El sistema de detección de francotiradores Boomerang se basa en 7 micrófonos estratégicamente instalados. Si este sistema está en uso o no en la Casa Blanca, es un secreto. El sistema Boomerang es capaz de detectar el disparo de un francotirador y en una fracción de segundo decir la localización exacta del autor, incluso si está en un vehículo en movimiento. La unidad se puso a prueba en un polígono de tiro en Massachusetts y se demostró lo bien que funciona. Disparo a las 2 en punto. Disparo a las 2 en punto. Disparo a las 2 en punto. 110 metros. David Schmidt es el gerente de proyecto que ayudó a presionar el desarrollo final de Boomerang para que en menos de 3 meses se entregara a las líneas del frente en Irak. Él siguió las instrucciones del detector de francotiradores. Detengo. Justo donde Boomerang lo predijo. La verdadera genialidad de Boomerang no proviene de los micrófonos, sino del software que analiza lo que escuchan. Depende de la sutil diferencia entre dos sonidos, la ráfaga inicial que rodea el francotirador y la onda de choque que deja detrás la bala supersónica. La ráfaga inicial es conocida por todos por su sonido bang. Por otro lado, la onda de choque suena como crack. Cuando la bala del francotirador viaja a través del espacio más rápido que la velocidad del sonido, crea una onda de choque, como un cono de helado en continua expansión. Boomerang escucha el crack de la onda de choque. Los micrófonos también graban el bang de la ráfaga inicial, la cual se mueve en una esfera de expansión constante. El software analiza las pequeñas variaciones entre la llegada de ambos sonidos.
para encontrar al francotirador en menos de un segundo. Al mismo tiempo, Boomerang puede distinguir entre un sonido similar, como las detonaciones del tubo de escape de un automóvil, un petardo o un disparo. Esto es crucial en un campo de batalla ruidoso como Irak o una congestión de tráfico en Washington, D.C. Pero Boomerang no protegerá al presidente de la amenaza más peligrosa, el aire. Esto quedó completamente claro cuando Frank Eugene Corder estrelló un simple avión Cessna contra la Casa Blanca en un intento por matar al presidente Clinton. La primera familia no se encontraba en su hogar. En ese momento, Corder era un chofer de camión desempleado cuya esposa recién lo había dejado. Fue el único que falleció. Pero el incidente provocó una crítica general contra el servicio secreto. ¿Por qué no derribaron el Cessna? Incluso si neutralizas el avión, este aún tiene que tocar suelo en algún lugar. No va a desaparecer. Todavía tienes que lidiar con todo el fuselaje, el motor, las alas, que van a parar a algún lado. La Casa Blanca estaba vacía en ese momento y está muy cerca del centro comercial que, por lo general, está lleno de turistas. Tendrás todas estas partes que caerán a tierra, sin que nadie se lo advierta a los ciudadanos. Ellos no serán capaces de salirse del camino, así que tendrás 136 kilos de motor descendiendo a 483 kilómetros por... Cuando el agente Joseph Funk llegó el 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca recién estaba siendo evacuada. ¡Vamos, señor, apresúrese! Era una evacuación caótica. Nadie sabía cuántos aviones aún estaban en el cielo. Teníamos armas semiautomáticas, escopetas y armas de cinto, pero dime, ¿qué hago para detener un avión? Ahora las defensas han sido actualizadas. Es casi seguro que hay misiles antiaéreos situados en torno a la Casa Blanca. Luego del 11 de septiembre, con el secuestro de grandes jets llenos de combustible y la amenaza de que estos se dirigiesen a la Casa Blanca, fue una situación difícil de la cual defenderse. Y para ser franco, la primera defensa contra ese tipo de amenaza está en el aeropuerto. La seguridad en el aeropuerto está ahora ligada a la protección del presidente. Y las pantallas usan una tecnología tridimensional basada en el escáner médico TAC para detectar explosivos y armas en el equipaje. Vamos a tomar un poco de explosivo plástico y lo pondremos dentro de esta radio. Así. Como estaría en una maleta regular. Un pórtico girando a 120 revoluciones por minuto usa múltiples rayos X para grabar miles de imágenes de la maleta desde cada ángulo. Un programa computarizado procesa la información instantáneamente para determinar la densidad de cada objeto, tan única como una huella digital. La densidad dice de inmediato a la máquina si el objeto es o no dañino, si es pasta de dientes o si es una bomba mortal. Pero después de todos los dólares gastados en tecnología de punta, el mayor peligro es el más simple y más difícil de prevenir. El tirador solitario. El espectro del asesinato fue grabado en la psiquis de los estadounidenses desde la muerte de Abraham Lincoln en público en el Teatro Ford. Incluso en un mundo que cambia tan rápido, un siglo y medio más tarde, algunos peligros son familiares. Un tirador solitario que no es parte de ninguna organización es muy difícil de detectar si está determinado a matar al presidente. Es la amenaza más difícil para el servicio secreto porque puede ser cualquiera. El 5 de septiembre de 1975, Lynette Squeaky Fromm, miembro de la secta de Charles Manson, se mezcló entre la multitud que rodeaba al presidente Gerald Ford en Sacramento, California. Ella jaló el gatillo de una .45, que por suerte no percutó. La mujer siguió jalando el gatillo, justo cuando el agente Larry Bundorf la atrapó. Él reaccionó con valentía y agarró el arma, pero casualmente su pulgar detuvo el percutor. Eso fue suerte. 16 días después del atentado de Lynette Squeaky, Sarah Jane Moore fue entrevistada por el servicio secreto como una potencial amenaza. Concluyeron que era inofensiva, pero al día siguiente, Moore le disparó con un revólver al presidente Ford en San Francisco. Se ve a los agentes tratando de llevar al presidente al automóvil, tal como en el intento de asesinato de Reagan. Ahora ya está en el auto y hay que sacarlo de ahí. Tanto Sarah Jane Moore como Squeaky Fromm ya están libres y bajo la cuidadosa vigilancia del servicio secreto.
Pero el recuerdo de Lee Harvey Oswald, el tirador solitario que mató al presidente Kennedy, aún atormenta a la agencia. Actualmente, el servicio secreto cuenta con antifrancotiradores para proteger al presidente de un tirador distante, pero los nuevos y mejorados rifles ingresaron al mercado y su alcance se hace cada vez mayor. Es un rifle de cerrojo alimentado por cargador calibre 308. Su alcance es aproximadamente de 800 a 1000 metros. Según nuevos informes, en 2002, un francotirador canadiense disparó a un combatiente talibán en Afganistán a 2.430 metros de distancia. La bala estuvo en el aire por aproximadamente 4 segundos y fue mortalmente precisa. Lo que afecta a la bala son básicamente la gravedad y la resistencia de las condiciones atmosféricas, tales como el viento y la humedad en el aire. Por ello tienes que compensar, y la manera como nosotros compensamos es ajustando el alcance. Por lo general, respiras profundamente 2 o 3 veces antes de disparar. Ello reduce tu ritmo cardíaco, disminuye tu pulso. La respiración debe ser tranquila, expulsando el aire lentamente. Durante esa pausa respiratoria natural, el cuerpo está tan firme como puedes y entonces disparas. Estamos aquí frente a la parada trasera de nuestro blanco de acero, al cual le disparamos. Si miran en esa dirección a la izquierda de ese poste telefónico está nuestra posición de tiro. Son unos 5 campos de fútbol desde aquí hasta allí, unos 460 metros. Un disparo bastante largo. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Creo que cuando cada presidente de los Estados Unidos presta juramento el día 20 de enero, reconoce que él será blanco de una variedad de amenazas que están allí afuera y a las que él siempre será vulnerable. Y la preocupación nunca es tan grande como cuando el presidente sale del Air Force One para pisar suelo extranjero. Hay peligro en cualquier lugar, pero en el extranjero, la agencia no tiene control absoluto y es allí cuando el presidente es más vulnerable. La verdad es que una vez que dejamos las costas de Estados Unidos, el servicio secreto está fuera de su país y no tenemos ninguna autoridad. Por eso tenemos que depender mucho de los responsables del orden público. En el año 2008, en Irak, un periodista arrojó no solo uno, sino 2 zapatos al presidente Bush. Una tormenta de controversias estalló, ya que la gente se preguntaba por qué el presidente no fue mejor protegido. El segundo zapato. Yo estaba sorprendido de que el servicio secreto no hubiera tumbado a ese individuo en el suelo antes de que arrojara el segundo. Pero antes de que el presidente Bush tuviera que eludir zapatos, tuvo un roce mucho más cercano con la muerte. En Tbilisi, Georgia, el servicio secreto y la seguridad se vieron abrumados por la gran multitud. Vladimir Arutiniani lanzó una granada de mano GD-5 soviética al lado del podium. Afortunadamente, un pañuelo rojo de tela escocesa que envolvía estrechamente a la granada evitó que la espoleta se saliera. El pañuelo fue lo único que Arutiniani utilizó para ocultar el arma. A veces, el destino del presidente es simplemente cosa de suerte. Sin embargo, hay que adoptar todas las precauciones. Cuando el presidente Bill Clinton viajó a Pakistán en el 2000, el servicio secreto sabía que Al-Qaeda se había infiltrado en el ejército pakistaní. Fue a Pakistán a pesar de las advertencias del servicio secreto. Utilizaron aviones señuelos y lo transportaron en una versión mucho más pequeña del Air Force One. Tenían 5 limusinas presidenciales para salir del aeropuerto. Solo unas pocas personas de confianza sabían en cuál de ellas iba el presidente. Creo que la mejor forma de graficar la protección al presidente es imaginar una serie de capas. Y estas comienzan destruyendo las organizaciones antes que sean capaces de organizar un complot. Y a medida que disminuyen la proximidad física al presidente, ya sea en el aire, el vehículo o incluso justo al lado del presidente, siempre hay una red de protección. Por eso, continúa la búsqueda por nuevas tecnologías, lo que sea para obtener una ventaja frente al potencial asesino. Y la protección no puede acercarse más allá de las ropas del mandatario.
Luego del intento de asesinato, el presidente Reagan vestía un chaleco antibalas. Le puse el chaleco antibalas unas cuantas veces al presidente. Lo hacía debido a una precaución excesiva. Yo no estaba necesariamente preocupado si él estaba en una situación peligrosa o no. Incluso él me pidió usarlo un par de veces. Se dice que el presidente Obama vestía un traje blindado durante la toma de posesión. Por supuesto que el servicio secreto no dirá nada al respecto. Pero si es así, es casi seguro de que procedía de Miguel Caballero, el mayor fabricante de protección personal de alta costura en el mundo. Caballero sacó ventaja de la guerra entre los carteles de la droga y el gobierno de su país natal, Colombia, para crear una nueva tecnología en el diseño de telas. Para asegurarse de que sus empleados entiendan la importancia de su trabajo, les dispara a corta distancia cuando visten uno de sus trajes. Las armaduras blindadas de alta costura son un gran negocio y las mejores tiendas a nivel mundial como Harrods en Londres compiten por la colección de Caballero. Esas chaquetas, pantalones e incluso camisetas pueden detener una Magnum 357, una 9 milímetros o una Uzi. De hecho, los turistas llegan hasta la tienda de Caballero rogándole que les dispare usando una de sus prendas características. El servicio secreto investiga el alcance de nuevas tecnologías de protección, ya sea la ropa de Caballero o los LRAD, dispositivos acústicos de largo alcance que emiten niveles de sonido mucho más elevados que cualquier otro metal pesado pueda lograr. Recientemente fueron utilizados por un barco de lujo contra piratas. Ellos apuntaron uno de estos dispositivos acústicos que emiten una onda de sonido hacia los piratas que se estaban aproximando al barco y eso los detuvo. Lo que detuvo a los piratas en Somalia fue que el LRAD puede ser muy intenso. El vicepresidente de American Technologies, Nancho López, demuestra personalmente hasta qué punto. Estoy casi a 100 metros del LRAD e incluso a esta distancia el nivel de presión del sonido es bastante intenso. No quiero estar aquí por mucho tiempo. 120 decibeles representan el umbral del dolor. Y esto es 10 a 12 veces más alto que eso. Con su sede en San Diego, California, American Technologies es una pequeña y emprendedora compañía que tuvo una idea muy buena. Cuando creo un sonido como este con mi dedo, lo que hago es crear una onda de presión que va en todas direcciones. En los LRAD evitamos que el sonido viaje en todas direcciones porque lo guiamos hacia adelante y hacia el objetivo. Debido a que el LRAD es tan direccional, una persona puede pararse al lado y estar perfectamente a salvo. Los LRAD son usados en todo el mundo, donde quiera que haya una amenaza o un conflicto potencial. Hoy hay en todos los tamaños. Este es el LRAD 1000X. Es el sistema original. Es el más grande y poderoso de los altavoces. Este es el LRAD 500X. Es nuestra unidad intermedia para que fuera usado en vehículos y botes pequeños. El LRAD 100X lo utilizaría el servicio secreto donde determine las zonas de exclusión donde no se puede ingresar. Si quieren evitar que la gente ingrese a distintas áreas prohibidas, este aparato enviará un mensaje fuerte y claro. El mensaje puede ser una advertencia muy severa. Usted puede ser arrestado y ser objeto de una acción legal. Una táctica psicológica para irritar. O un ruido que hiere sus oídos y tal vez proteja al presidente. Desde la muerte del presidente Kennedy en 1963, el servicio secreto estableció un constante programa de cambios, pruebas y adquisición de armas nuevas y más poderosas. Desarrolló así una mejor organización y recursos humanos. Pero al final, todo se resume en confiar en la institución. We are and always will be the United States of America. Estarán siempre que el presidente Obama corra peligro, como en la noche de elecciones. Había una masiva concurrencia, muchísima gente, pero parecía que estaba completamente solo. Es porque el servicio secreto dio su aprobación. Estará a salvo.